Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hermoso libro de Génesis, el cual es conjuntamente con los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Torá tiene otros nombres. Cuando ustedes oigan hablar a un judío y se refiere a la ley, se está refiriendo a estos 5 libros escritos por Moisés. El propósito de este libro, que más o menos es escrito por ahí de 1445 años antes de Cristo, escrito por Moisés durante el Éxodo. Es muy probable que haya sido escrito antes de atravesar el río Jordán y que el pueblo judío tomara posesión de la tierra de Canaán. Y posiblemente Moisés, ya con 90 años de edad, comienza a escribir este primer libro y después los otros libros que forman el Pentateuco. Ustedes tienen que entender, hermanos, que el pueblo judío venía de la esclavitud de Egipto. Venía saliendo de Egipto y era un pueblo que al estar 400 años metido en esa esclavitud egipcia, había aprendido lo de Egipto. Tanto es así que, como no tienen ni idea de cómo es Dios, hacen un becerro de oro. ¿Por qué piensan que ese es Dios? Cuando Dios decide darle la libertad al pueblo judío, decide también inspirar a Moisés para que escriba este libro maravilloso, para indicarle quién es el que hace todo, cómo lo hace y en qué tiempo lo hace, que es la creación. Digamos que este libro es para desegipciar a los judíos. Este libro de Génesis contradice, hermano, a toda la ciencia, a esa llamada ciencia, porque la verdadera ciencia siempre confirmará lo que Dios ha dicho. Por eso hay un dicho que dice que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia. El verdadero científico tiene que caer de rodillas y decir realmente esto lo creó una mente inteligente. Y hay gente que apenas, hermano, por ahí, muy baja cultura, hermano, dice: es que la ciencia no me permite creer en Dios. ¿Cuál ciencia? Apenas saben discernir una cosa y otra, ¿no? Yo sé que tú crees en Dios, pero a mí la ciencia y la tecnología me impide creer en Dios. ¿Y qué conoces de ciencia? Pues nada. ¿Y qué conoces de tecnología? Pues nada, nada más sabes usar el celular. Y eso para él es ciencia y tecnología, fíjense. Existe un grupo de científicos llamados naturalistas, que ellos creen que todo empezó con una gran explosión, conocida como la teoría del Big Bang. Entonces, para ellos todo empezó por chiripa, todo empezó por un accidente físico-químico de la materia y casualmente hubo una explosión en el universo, una gran explosión, el Big Bang, ¡pum! Y de ahí empezó a fluir la energía y por producto de la casualidad en esta canica azul llamada la Tierra empieza a darse la vida. Y la vida empieza en formas muy primitivas. Una célula que sale del mar, dicen, porque para ellos la Tierra tiene 20,000 millones de años. De acuerdo a la Biblia no pasa de 10,000 años, punto. Una célula sale del mar y de ahí nace todo ser vivo. De ahí, por diferenciación y evolución, empieza a haber aves, empieza a haber reptiles, empieza a haber seres humanos, empieza a haber changos, empieza a haber cerdos, perros, gatos, leones, de una sola célula. Hermano, para creer esta teoría de la evolución, necesitas más fe que creer que Dios lo creó en 6 días y descansó un día. Estos científicos son los sacerdotes de una religión llamada ciencia, donde todo es producto de la casualidad evolutiva, evolución. Entonces ellos dicen que todo empieza con una célula que nace que sale del mar, una sola célula, protozoario, proto 1, una sola célula, nace del mar y de ahí se deriva toda la vida, todo por accidentes aleatorios. O sea que hay un accidente y de repente se va a formar un chango, de esta célula se va a formar un perro y así, y esto es una estupidez.
Y en eso creen los científicos. Y más mal todavía, eso le enseñan a su hijo en la primaria. Porque Carlos Darwin, que vivió en el siglo antepasado, postuló una teoría, la teoría del origen, en su libro El origen de las especies, postuló una teoría, que es la teoría de la evolución, en la cual nosotros venimos de un chango al cual no hemos encontrado el antecesor. Nosotros somos un chango que desapareció, pero se hizo humano. Todos los changos tienen sus abuelitos, ¿no? Los orangutanes, encuentras huesos de orangután de hace mucho tiempo, pero nunca encuentras un hueso de alguien que sea entre chango y entre ser humano. Ellos lo llaman el eslabón perdido y lo están buscando, ¿no? Allá en China encontraron un colmillo de puerco y de ahí hicieron el hombre de Pekín, todo un ser humano. Y uno dice, pues sí, creo que de ahí venimos, de ese tipo de chango. Hermanos, por ejemplo, el ojo humano no puede tener un ojo antecesor, un ojo primario, un ojo que tiene una media retina, una media que apenas sirve, ¿no? Y después evolucionó y ya tenemos este ojo. Este ojo, para que sirva, debió haber nacido así como está, para que funcione. Entonces no hay un fósil que diga que hay un ojo primitivo. Llegamos a la conclusión de que este ojo fue creado un día, y la Biblia dice que fue creado en un solo día. Y son días de 24 horas, como vamos a ver, no son días de millones de años, como algunos creacionistas dicen. La teoría de la evolución de Charles Darwin no ha podido ser comprobada desde que fue propuesta, ya tiene más de 100 años, y la ciencia dice que si una teoría no la puedes comprobar en 100 años, la tienes que descartar. Lo raro es que en lugar de que descartarla, tiene más auge. Y si usted revisa los libros de primaria, ahí están unos changos caminando, ya se están levantando el chango, se está levantando, hasta que hasta adelante está un ser humano. Eso es absurdo. Se necesita mucha fe, hermano, para creer eso. Una fe ciega. ¿De dónde salió el ser humano? Pues salió del mar y unos hicieron perros y otros. No, hermano, necesita más fe. Dice que venimos de un chango. Venimos de ese chango, pero no nos parecemos al chango. Yo no sé cuándo perdimos la cola, hermano, porque ya ve que el mono araña tiene una cola. Yo no sé cuándo la perdimos, cuándo se nos cayó. Aunque quiere decir que hay seres humanos que parecen changos y hay changos que parecen seres humanos, pero es otra cosa. Si nosotros somos estrictos, el chango tiene poca cosa que ver con nosotros. Trate de hablar con un chango. ¿Ha usted tratado de entablar una relación con un chango? No, ellos están en otra cosa. Sin embargo, yo creo que muchas veces tenemos más del perro. Le voy a decir por qué. El perro logra tener tal nexo con sus amos que el perro se da cuenta cuando su amo está enojado, cuando su amo está contento, cuando su amo está triste, sufre con su amo. El amo se muere y muchos perros han muerto en la tumba, ahí se quedan. Hay una conexión tan interna con el perro. Ahora, si a usted le da un chango a comer lo que usted come, el chango se muere a los 3 días. Dele comer chicharrón al chango, dele comer tacos al pastor al chango. ¿Quién soporta esto? El cerdo. Si usted abre un cerdo, anatómicamente el tubo digestivo del cerdo y todas las vísceras se parecen más a las del ser humano que las de un chango. Entre un chango y un cerdo, yo prefiero el cerdo porque va a comer de todo, ¿no? Entre otras cosas. Y lo va a digerir, ese es el punto. El koala es un animalito que vive en Australia. El koala solo puede comer hojas de eucalipto. Si usted a este animalito le da otra cosa que no es hoja de eucalipto, el koala se muere. Punto. Yo me pregunto, ¿hay un pre-koala que haya comido otra cosa? No hay registros fósiles que digan este koala de hace 300 años comía hojas de otro árbol. No, el koala fue creado comiendo hojas de eucalipto y no puede comer otras cosas. El koala no evolucionó. El koala apareció en la tierra por creación, igual que el ser humano, que fue creado al 6º día y vio Dios que era bueno. Quiero cerrar este círculo diciendo que la teoría de la evolución de Charles Darwin ya tiene más de 100 años, debe ser descartada y no es descartada. La enseñan en la primaria como si fuera una ciencia, una realidad y una verdad, y eso es un error. Hasta ahorita el hombre no sabe cómo está o cómo llegó a este planeta. El único libro que se ha atrevido a decir de dónde venimos y cómo fuimos creados es la Biblia. Y la Biblia dice que el hombre fue creado y formado por Dios. Y que tenemos imagen y semejanza a Dios.
Charles Darwin, con el origen de las especies, dice que las especies más fuertes son las que sobreviven. Porque así es la naturaleza, hermano. Así la hizo Dios. En la naturaleza los débiles mueren y los fuertes sobreviven. Todos los fuertes engendran hijos fuertes. Charles Darwin dijo, nosotros también somos animales y deberíamos también entre nosotros, sugirió, seleccionarnos, nada más los más fuertes. Eso influyó en un autor de libros que es Nietzsche, que escribió El Anticristo, y toda esa lectura nietzscheana la lee Hitler. Y Hitler entiende que solamente los fuertes deben vivir. Él trataba de acabar todas las razas débiles y que nada más los fuertes, rubios, altos, alemanes, arios, vivieran. ¿Y ahorita dónde está? Está en el infierno. Entonces, de ahí nace toda esta doctrina. En cambio, la Biblia habla del débil. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, serán consolados. Por eso Nietzsche y también Hitler detestaban la misericordia, la piedad la odiaban, el acomedirse por el débil, al débil hay que ayudarlo a morir. Ahora vamos a ver los que creemos por fe, como dice el dogma de Hebreos, por fe creemos que los cielos y la tierra fueron formadas por la palabra de Dios. Es un dogma que creemos que fue dicho por Dios, inspirado a Pablo. Otras cosas que aclaro. Hay gente creacionistas que creen en la creación, que piensan que el mundo fue formado en 6 días y descansó un día el Señor. Pero estos 6 días, cada día es de millones de años. ¿Por qué? Porque toman de Pedro, segunda de Pedro, que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ellos piensan que cada día de los que habla la Biblia hablan de millones de años. Y no, creemos que son días de 24 horas. Ese texto de Pedro no es para aplicarlo a Génesis 1. Si usted cree, hermano, que Dios creó la tierra en 6 días y descansó 1, usted también no tiene problema en creer que Dios lo pudo haber creado en un instante. Si usted tiene fe para creer que Dios lo creó en 6 días, no tiene ningún problema en creer que Dios lo pudo haber hecho en un segundo, con su palabra. Con el fiat, que se llama. Fiat es Dios dijo y se hizo. ¿Por qué Él lo hace por 6 días? Porque Dios quiere establecer un modelo de creación, un modelo creativo, y descansar una semana. ¿Porque usted cree que Dios se cansa? La glucosa se le termina a Dios y le bajan las pilas. Ahorita tiene las pilas bajas Dios y no tiene ganas de oír a nadie, ha trabajado mucho. Hermano, Dios no se cansa, pero dice que Dios descansó para que entendamos que debemos descansar. Ahora sí, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Cuál es el principio? ¿A qué principio se está refiriendo la Biblia? ¿Al principio de Dios? Porque la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin. Él es alfa y omega. Dios es atemporal, sin tiempo. Ese principio habla de la creación de todo lo que usted ve. Sol, luna, tierra, Vía Láctea, sistema solar y todo el universo. Los millones y millones de estrellas, que cada una tiene su nombre y Dios las conoce, porque además de que Dios conoce todas las estrellas y las conoce por nombre, también conoce qué cantidad de cabellos tiene usted en su cabeza. ¿Sí puede hacer eso Dios? Por supuesto, es Dios. En el principio, habla del principio en que todas las cosas, no incluye a Dios, son creadas, el universo. Entonces, el universo fue creado en 6 días, todo. El microuniverso y el macrouniverso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, fíjense, parece que en el primer versículo Dios como que termina la creación. El primer versículo está diciendo lo que Dios va a hacer. Es como alguien te va a contar un cuento. Te voy a contar que fulano hizo esto, punto. Y en el versículo 2 te empieza a contar cómo fue que lo empezó a hacer. Vean el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. En el versículo 2 te va a empezar a decir cómo lo hizo. Hay quienes dicen que entre el versículo 1 y el 2 hay millones de años. Eso se llama la doctrina del salto. Viene en la Biblia de Scotsfield. Esa Biblia
interpreta el versículo 1 así. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, punto, hasta ahí. Y creó todo, sol, vida, dinosaurios, peces, pero algo pasó. Probablemente fue la caída de Satanás ahí y lo echó todo a perder y todo murió. Y empezó el segundo versículo. Aquí hay algunos problemas de interpretación. Miren, la Biblia claramente dice que todo el mal empezó cuando Adán y Eva pecaron, no antes. La Biblia jamás dice que hay pecado antes de Adán y Eva. Por eso no creemos esta doctrina del salto. Al final de la creación dice, Dios vio que todo era bueno. Si Dios vio que todo era bueno, no podía haberse perdido ese mundo del versículo 1 por la maldad, porque todavía la maldad no estaba. Esta es la doctrina del salto. O sea, algunos teólogos pensaron hace años que esto era así. No aguantaron el peso de otros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. El autor está diciendo lo que Dios hizo. Y en el versículo 2 te va a empezar a decir cómo lo hizo. Dios, el nombre que se usa aquí es Elohim, que es un nombre plural de Dios, que se usa también para designar jueces o nombrar jueces, dioses paganos, ángeles. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿de dónde crea Dios los cielos y la tierra? ¿De dónde saca tierra para juntarla en una bolita? ¿Y de dónde saca agua Dios para llenar la faz del abismo, que es lo que envolvía la tierra, para que la tierra quede cubierta con agua, como dice el versículo 2? ¿De dónde saca Dios materia para formar la tierra? De la nada, hermanos, ex nihilo. Quiere decir, Dios saca y forma la tierra y los cielos, ¿de qué? De la nada. Eso es lo maravilloso. De la nada, nada. Porque nada existía, solo Dios. Entonces Dios en el primer día crea tres cosas, hermano. Dios crea el espacio. Esto es el espacio, porque en el espacio existía. Dios crea tres cosas en el espacio, la masa, que es la tierra y el agua, y crea otra cosa, el tiempo. El tiempo no existía, porque Dios es sin tiempo. Yo sé que son cosas difíciles, hermanas, pero Génesis no me deja hacerlo más sencillo. Dios crea en el principio. ¿De qué lo crea? De ex nihilo, de la nada. Crea espacio, masa, que sería la tierra y el agua, y tiempo. No logro comprender eso. Que de la nada se saque todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Es la introducción. Y la tierra, cuando Dios la crea, porque la tierra no estaba, Dios la crea. ¿Y cómo la crea? Desordenada y vacía. Las palabras griegas son tohu va bohu. Hasta parece como africano, ¿no? Tohu va bohu. Desordenada y vacía. Y esos mismos términos los usa Jeremías cuando se da cuenta que se van a llevar al pueblo de Judá cautivo por su pecado, el juicio de Dios. Dice, entonces vi a Judá tohu y bajú, vacía y desordenada. Así quedó esa tribu de Judá después de que Dios la metió a juicio. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta tierra no tenía forma, no era redondita la tierra inicialmente, era amorfa. ¿Qué es amorfa? Sin forma, vacía. Ah, qué fea. Pero todavía Dios no había terminado. Pero luego también dice cómo estaba. Estaba oscura, hermano. Desordenada, vacía y en tinieblas. Desordenada, vacía y oscura. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, la oscuridad. Vean la tierra vacía, deforme. La oscuridad sobre la faz. ¿Qué es la faz? La cara, por decir. La faz del abismo. O sea, que el abismo son mares. La tierra estaba cubierta de agua, desordenada, vacía, oscura y cubierta de agua. Así estaba la tierra en el primer día de 24 horas. Y luego dice algo maravilloso. Y el Espíritu de Dios se movía
sobre la superficie, la faz de las aguas. Y vimos que ese verbo se movía es el mismo que ocupan en Deuteronomio, que es cuando el águila revolotea sobre sus polluelos, sobre los huevos. Se movía, es como cuando una gallina está empollando, ¿la han visto cómo revolotea? Y le da calor y le transmite movimiento, energía a los huevitos. Dios, como un águila empollándolo, transmitía a la faz del abismo, que era agua, su poder. Eso quiere decir, se movía sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, transmitía su Espíritu a la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se revoloteaba, es el término, sobre la faz de las aguas. Y luego viene un elemento que es precioso. Digamos, los que son físicos y estudian física, para ellos es el elemento más difícil de estudiar, la luz. ¿Usted sabe a qué velocidad viaja la luz? Viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Hay astrónomos que dicen que hay soles o planetas a 100 millones de años luz. Usted tiene que hacer 300 millones de años de tiempo para llegar a ese planeta. A esa distancia está ese planeta. Mire qué cosas hizo Dios, tan lejanas. ¡Qué maravillas, Señor! Y ese mismo Señor, comiendo una tarde con María y Marta de Betania, diciendo: yo creé los cielos y la tierra. Comer en el mismo plato con ese Señor que hizo todo eso, me pone a temblar. Como el profeta, cuando recibía la palabra de Dios, temblaba, porque es un Dios demasiado grande, hermano. ¿Usted cree si usted viera a Jesús hoy, el que hizo todo eso, qué le pediría? Yo creo que ya no le pediría un carro nuevo. Usted pediría cosas más trascendentales, estar con Él siempre. Seguimos con el primer día. Y dijo Dios: sea la luz. Y los colores que usted ve, hermano, no es que esto sea rosa en sí, sino es el efecto de la luz sobre esta masa, que es una hoja, un pétalo, que hace que se vea en esta forma rosada. Esta pared, que al ser más densa, o la textura que tiene acá, al refractar la luz, hace que se vea blanca. No en que sí sea blanca, sino es el choque de los rayos de luz, no del sol, de los rayos de luz sobre una masa, lo que le da el color, y de ahí el arco iris. El tema de la luz es maravilloso. Y Dios dijo su fiat: sea la luz, y fue la luz. Y Dios le dijo al ciego: ve, y vio. Y Dios le dijo al leproso: se limpia tu piel. ¿Podrá Dios? Puede, es Dios. Algunos naturalistas creen que todo empezó en el Big Bang, ¿no? Y como que después aparece Dios y como que no puede controlar toda la naturaleza, ¿no? Sí puede controlar parte de la, pero no toda, porque la naturaleza es muy grande, el universo. Como que es un Dios para la tierra nada más. Señores, ese no es Dios. Dios lo puede todo, si no, no es Dios. Y usted vea la maravilla de ojo que tiene, la maravilla de oído, la piel, cómo funcionamos, cómo caminamos, qué diseño para poder caminar. Vea el diseño del león, del oso, vea la rosa cómo está hecha, vea al colibrí, al escarabajo, qué diseños de mi Señor. Y todo por su fiat, sea y fue hecho. Por eso me da risa cuando, hermanos, ay, que no incineren mi cuerpo, porque si no, ¿qué es lo que va a levantar Dios el día que venga por mí? Hermano, Dios puede hacer 10 cuerpos de la nada. Déjese incinerar o no se incinere, como usted quiera, pero no le quite poder a Dios, porque no se lo puede quitar. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ya entró un elemento a la cosa creada: desordenada, vacía, oscura, cubierta de agua. Pero en el versículo 3 dice: y sea la luz. Ahora ya no está en tinieblas, ya algo cambió. Ya hay luz, pero no en toda la tierra, que entendemos en este momento ya era redonda. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, porque Él la había creado, por supuesto, y buena para su propósito de la creación. Y llamó Dios a la luz, le puso un nombre, le puso día. Y las tinieblas llamó noche.
Y fue la tarde y la mañana de un día de 24 horas. La luz empieza a darle a la tierra y se inicia el ciclo de 24 horas que persiste hasta la fecha. A la mitad de la tierra, día, a la mitad de la tierra, noche. La tierra tarda en girar en su propio eje 24 horas, que es un día. Y la parte que está iluminada se le llama día. Y la parte que no está iluminada en esas 24 horas se le llama noche. Y dijo Dios: a la luz es el día, y a la oscuridad le dijo: es la noche. Y fue la tarde y el día de un día. Y esto es lo que Dios creó en un día de 24 horas, hermano. ¿De dónde lo creó? De la nada. Es lo que una mente humana no puede entender, que de la nada. Yo le puedo hacer un sombrero de palma de esto, pero de algo que ya existe. Le puedo hacer una computadora con el plástico que ya existe y se recicla. Le puedo hacer cosas, crear cosas de lo que ya hay. Aquí lo maravilloso es que Dios hace todo esto, lo saca de la nada. Ay, hermano, esas cosas ya no las creo. Hermano, se necesita más fe para creer que venimos de un chango, de un Big Bang, de que unos hicieron perros, cuches, otros monos, unos monos más listos que otros, que somos nosotros. Oye, eso es una tontera mayúscula. Hermano, usted no puede venir de un mono. Usted fue creado ser humano. El mono nació mono. El ser humano nació ser humano. Los perros fueron perros, los coyotes, coyotes. Aclaro algo. Darwin lo que dijo fue de que él veía, por ejemplo, osos. En el Polo Norte eran blancos y en África eran negros. Entonces dice, hay una como evolución. No es evolución, es adaptación al medio. Las tortugas que él vio en un lugar tenían más largas como las uñas que tienen. Era por el medio en que estaban. Pero era tortuga. Está como el africano. El africano que tiene años de vivir ahí, pues tiene el pelo chino, su piel es negra, quemada por el sol, tiene unas narizotas así de grandes, hermano, porque el aire ahí es caliente. El europeo, ¿cómo es? El europeo es blanco por el frío, ha vivido siglos ahí, su nariz es afiladita porque mientras menos aire frío entre es mejor, su piel es blanca, pero los dos son seres humanos. ¿O usted va a evolucionar a negro algún día, o los negros a blanco? No, hermano, es una estupidez muy grande. Veamos algunos versículos para terminar el primer día. Segunda de Pedro 3, 5 a 8. Hablando de la creación, mire, Pedro dice, hablando de los científicos, hermanos, dice, estos ignoran voluntariamente, ¿ya vieron, hermano? Lo ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo, ¿qué tiempo? En el principio, que en el tiempo antiguo fueron hechos por el fiat, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste la faz del abismo. Pues ya vieron que lo ignoran voluntariamente. ¿Qué nos dice Daniel 2, 22? Él, ¿quién es él? Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Y él, hermanos, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Si usted se fuera a la luna, ¿allí estaría Dios? Si usted se fuera al fondo del mar, hermano, donde están esos peces que no les llega la luz, si usted llegara ahí, ¿ahí estaría Dios? ¿Conoce Dios que hay esos peces? Daniel dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas, y en él mora la luz, porque él es la luz. Santiago 1:17, hablando de la luz. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces. En él no hay oscuridad, hermano. Ay, hermano, cuando lo conozcamos, nos vamos a dar cuenta que las tinieblas pasaron. Vamos a estar en la luz. Él mismo va a alumbrar la nueva Jerusalén, hermanos. Él es la luz del Padre de las luces, en el cual no hay cambios ni sombra de variación. Él es el que es. Déjenme aclararles algo. El sol y las estrellas fueron creadas por Dios en el cuarto día. Aquí no hay sol ni estrellas en esta tierra, pero sí hay luz. ¿De dónde viene esa luz? Esa luz hay dos posibilidades.
¿Dios creó algo incandescente que iluminó ese primer día? O lo más seguro es que esa luz proviene del mismo Padre de las luces. Y hasta el cuarto día aparece el sol. Lo que les está dando luz ahorita, día y noche, no es el sol, es la luz de Dios. Primera de Timoteo 6:16. Dice así Pablo a Timoteo, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuándo va a morir Dios, hermanos? ¿Cuándo nació Dios? Pues Dios no nació, Él es atemporal. Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Las Escrituras confirman que Dios es creador de la luz. Vamos a terminar con un Salmo 104 del verso 5 al 6. El Salmo dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. La familia poco nos juntamos, no sé por qué, pero alguien decidió, tomó la iniciativa de hacer un convivio entre varios familiares que todavía estamos ahí, y yo no fui. Entonces un primo preguntó por mí. Este primo comentó, es que lo que no acepto, dice, es que la gente crea que Dios creó la tierra en 6 días. Si usted no acepta que Dios creó la tierra en 6 días, o toda la creación, o que lo pudo haber creado en un segundo, tampoco va a aceptar que Cristo resucitó, porque una cosa lleva a otra. Si usted cree en la creación, que Dios lo pudo haber hecho en un segundo, también va a creer que Jesús fue crucificado, lo bajaron de la cruz y fue resucitado al tercer día y vive a la diestra del Padre. Si cree una cosa, va a creer a la otra. Porque lo extraño es de que este primo sí cree en un Cristo, que hay que ir a verlo en Semana Santa y sí es medio devoto, ¿no? Pero no cree, porque para él es un absurdo que Dios haya creado tanta cosa en 6 días. Eso sí, no. Ahí sí ya como que Dios se rayó, ¿no? Está bien que resucite y todo, pero ya 6 días, ya sí, ya no. Mi mente científica dice que no. Si no crees que Dios pudo haber creado todo esto en un segundo por su palabra, tampoco crees que Cristo resucitó. A lo mejor estás creyendo en otro Cristo que no es poderoso. Una cosa lleva a otra. Por eso es tan importante hablar de los 6 días de la creación, porque si usted cree en esto, probablemente cree que Jesús vive. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Esto me da cierta tranquilidad porque de chiquito me asustaba, ¿no? Mi papá me decía de que el hombre había creado tantas bombas atómicas que podía, si el hombre explotaba estas bombas, podía sacar de su eje a la tierra. Entonces yo decía, ay Dios mío, no vayan a tirar esas bombas y nos sacan del eje, ¿y a dónde vamos a ir a dar, no? Las aguas vistieron como un vestido, valga la redundancia, a la tierra en el principio. Lo que dice el versículo 2. No será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. No había seco en este primer día, todo era agua. Después se descubre lo seco de lo mojado. Pero ahorita están como un vestido, cubriendo en el primer día la tierra. Este es el primer día de la creación y no hay sol ni luna todavía, pero Dios es la luz y se completa el primer ciclo de 24 horas. En una parte luz y en otra parte tinieblas. Son días de 24 horas, no como unos creacionistas dicen que cada día duró millones de años. No, para los creacionistas de la ciencia, la Tierra tiene 20,000 millones de años. Creo que no pueden entender que son 20,000 años estos los científicos. La Biblia dice, de acuerdo a la cronología bíblica, que esta tierra no tiene más de 10,000 años de haber sido creado. No importa que los científicos digan que la tierra tiene 7 capas de acuerdo a cada periodo mesozoico, no importa. La Biblia no está sujeta a la ciencia se sujeta a la Biblia. No vamos a forzar la Biblia a lo que la ciencia dice. La ciencia se sujeta a la Biblia, no la Biblia a la ciencia. Y fue el primer día. Entonces solo nos queda decirle al Señor en oración, en verdad, Señor, qué grande eres. Cuán grande es tu nombre. Cuánta grandeza hay en ti, Señor, sabiendo que cada estrella tiene nombre. Millones y millones de estrellas tienen nombre, nuestros cabellos están contados. Qué maravilloso eres. Señor, gracias por la creación.
Gracias porque en la creación, al sexto día, esto era un jardín, algo que estaba deshabitado, vacío, oscuro. De pronto es un jardín lleno de animales, de aves hermosas, de una pareja de humanos. Señor, todo tan bello como va a ser reconstituido alguna vez. Algún día volveremos a ver ese Edén, ese jardín hermoso que tú hiciste, manantiales, agua. Adán y Eva no iban a envejecer, no iban a enfermar, estaban ante tu presencia, te veían, Señor. Oh, Señor, cuánta cosa se perdió con el pecado de nuestros antecesores. Por un hombre entró el pecado en el mundo, dice Corintios, y por un hombre, el segundo Adán, que es Jesús, fue redimido. Ahora, Señor, estamos en paz, esperando tu tiempo de redención, cuando vengas por tus ovejas, por tus hijos, Señor. Gracias por haber creado de la nada, Señor, todo esto que vemos, que aunque está caído, enfermo, el mundo está enfermo, tiene todavía tu firma, tiene todavía tu talento, y algún día lo vas a reconstituir. Solo nos queda decirte, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuán grande eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.